días a todos. Os voy a explicar la denuncia que presentamos el año pasado ante la Comisión Europea de manera breve, porque la tenéis completa en la web también, y un poco las novedades que ha habido en el último año con respecto a este procedimiento. Existe un círculo vicioso entre la inmigración y los sueños. La inmigración no es la huida de la pobreza o la invasión de unos hacia otros, como piensan muchos de nuestros conciudadanos. La inmigración es la persecución de un sueño. Por esta razón, ninguna ley ni ninguna frontera puede detener a una persona que esté persiguiendo su sueño. Así que si cerramos las fronteras, si cerramos las puertas, las vías legales para que estas personas soliciten los visados para poder venir a nuestros países de forma regular, les estamos invitando a la muerte, les estamos enviando al mar, les estamos dejando en manos de las mafias. Por eso tenemos que establecer unos cupos que permitan que, al igual que el dinero tiene la facilidad de moverse en esta globalización, del mismo modo las personas tienen que ser capaces de moverse. Hemos denunciado que en las devoluciones de 2018 se ha incumplido la ley que regula el derecho de las personas migrantes a la asistencia de un abogado cuando pisan suelo español, de modo que quede garantizado su derecho al asilo. En Ceuta y Melilla, a 114 personas el 23 de agosto de 2018 y a 55 personas el 23 de octubre no se les garantizó el cumplimiento de la legislación europea en este sentido. No tuvieron acceso a intérprete. Les asistió un abogado de oficio en apenas 2 minutos y medio. Hubo una sentencia exprés sin posibilidad de recurso y una ejecución exprés de la expulsión. En definitiva, debe quedar clara la hipocresía de vestir como legal un proceso que apenas duró unos minutos. Por eso exigimos al gobierno, invitamos al gobierno, solicitamos al gobierno, dialogamos con el gobierno para que las personas migrantes, cuando pisen el suelo español, tengan al menos el respaldo de un abogado, de un intérprete, y que sobre todo puedan recurrir a la sentencia en caso de que sea favorable a la expulsión. Porque nosotros, nuestra obligación como países del primer mundo, del llamado primer mundo, es ayudar a los demás. Seamos más humanos y apoyemos a los que más nos necesitan. Plantear un breve inciso, que es que más allá de los debates que podamos tener sobre migración, aquí lo que se está planteando es el cumplimiento de la ley que tenemos, que se está violando flagrantemente en nuestras fronteras. Las únicas fronteras de la Unión Europea que son terrestres en territorio africano, con lo cual es un punto clave en la política de la Unión Europea y un punto que tenemos que proteger, porque a España también tiene esa responsabilidad que otros países de la Unión Europea no tienen que enfrentar, y por lo tanto tenemos más responsabilidad de hacer que se cumpla la legislación de toda la Unión Europea en esos puntos. ¿Qué ocurrió el 23 de agosto de 2018 en Ceuta? Estos fueron algunos de los titulares que salieron en la prensa. 116 personas intentaron cruzar la valla, de las cuales 114 fueron devueltas de una manera que os vamos a explicar cómo fue. Solamente 2 personas quedaron en territorio español por ser consideradas menores de edad. Y el 21 de octubre de 2018 en Melilla, 209 personas intentaron cruzar la valla y 55 personas fueron devueltas de manera express, como también explicaré ahora. ¿Qué sucedió realmente? Estas personas que fueron devueltas se hizo sin un procedimiento adecuado para realizar esta expulsión. Como os explicaré ahora también, para realizar este tipo de devoluciones existe una normativa que está prevista tanto en las directivas de la Unión Europea, protegida también en las convenciones de la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea y la Convención de Derechos Humanos,
en las cuales se prevé cómo se tienen que hacer este tipo de procedimientos. Y estos procedimientos no se cumplieron. Por lo tanto, ante esta situación decidimos actuar. ¿Qué vías teníamos para actuar por la vía judicial? Como muchos sabréis, para poner una denuncia por la vía penal, por ejemplo, necesitas que la víctima, o sea, que la parte contraria pueda ejercer su derecho a poner esta denuncia contra un hecho que le ha pasado. ¿Qué sucedió con todas estas personas que fueron devueltas, las 114 personas de Ceuta y 55 personas en Melilla? Que todas ellas se las perdió el rastro. Se devolvieron a Marruecos, en Marruecos les ponen un autobús, les llevan a la frontera con Mauritania o directamente a su país y entonces es imposible contactar con ellas. Por lo tanto, no podíamos tampoco representar a ninguna de las víctimas que habían sufrido estas devoluciones para empezar un procedimiento judicial. A esto hay que añadir que cuando estas personas cruzan la valla tampoco les dejan a los abogados que están en Melilla, por ejemplo, hacer un poder para que cuando las devuelvan puedan representarlas. Con lo cual, como no teníamos posibilidad de representar a ninguna de las víctimas, tuvimos que ver qué otras alternativas había para actuar. Entonces decidimos presentar una denuncia ante la Comisión Europea. Este es un procedimiento que no es un procedimiento judicial, es un poco distinto, pero es un mecanismo que tenemos cualquier ciudadano, además, o cualquier organización para poner en conocimiento de la Comisión Europea qué normas se están incumpliendo en nuestro país. Entonces, es un procedimiento que tiene menos garantías que un procedimiento judicial, pero que es muy útil también para poner en conocimiento de la Comisión lo que España está haciendo contrario al derecho de la Unión Europea. Entonces, decidimos actuar por esta vía. Y explicamos lo siguiente en la denuncia. En todas las devoluciones que se realizan en frontera, cuando una persona entra al territorio, tiene que cumplirse una serie de garantías. ¿Cuáles son estas garantías? En primer lugar, la persona tiene que tener asistencia letrada, asistencia jurídica, para que le proteja y le explique cuáles son sus derechos y en caso de que se violen le pueda proteger y defender. Tiene que tener asistencia de un intérprete, es decir, que entienda el procedimiento que está pasando en una lengua que sea comprensible para esa persona. Tiene que tener además información sobre sus derechos, es decir, tienes derecho a pedir asilo, tienes derecho a poner un recurso si no estás de acuerdo con la devolución que se está manifestando, tienes derecho a lo anterior, a un abogado, a un intérprete, tiene que ser informado de los derechos que tiene. Después, la persona tiene que recibir una decisión formal, no le pueden expulsar sin más, sino que tienen que ponerle por escrito por qué le expulsan y con una fundamentación y una argumentación. Después tiene que haber una decisión individualizada, es decir, que no se puede expulsar en bloque a la gente sin entrar a ver qué situación tiene cada una de las personas que se expulsa. Y por último, tiene derecho a recurrir. Lo que decíamos, si no está de acuerdo con ese procedimiento, deberías tener derecho a decir no estoy de acuerdo por esto, por esto, por esto y presentar un recurso. Ahora, un término importante para entender lo que estábamos denunciando. Existe una diferencia entre las devoluciones en caliente, que seguro que todos habéis escuchado hablar, y las devoluciones express. Las devoluciones en caliente, o también conocidas como devoluciones sumarias, son aquellas que se producen cuando a la persona no se cumple ninguna de estas garantías que decíamos. Son algunos vídeos que todos habéis visto seguramente, en los cuales la Guardia Civil directamente, cuando la persona entra por la valla, abre otra puerta y sale. O sea, no se cumple absolutamente ninguna garantía, no se identifica a la persona, no se hace nada. O algunos hechos que ha habido que se han denunciado en numerosas ocasiones por el Defensor del Pueblo, incluso Naciones Unidas ha dicho a España muchas veces que tiene que frenar estas prácticas. Son las llamadas devoluciones en caliente, es decir, sin ninguna garantía, ¿vale? Después, a la vista de la presión un poco también de ciertas instituciones que están trabajando en Melilla, como por ejemplo el Servicio Jesuita al Migrante, después de la presión que ha habido en la frontera de decir, oye, si tienen que cumplir estas garantías, no puede ser que no se respeten en absoluto, ha habido como otro mecanismo que son las llamadas devoluciones express. ¿Qué sucede en este tipo de devoluciones que fue las que denunciamos? Que si bien parece que hay un cumplimiento de las garantías, es decir, la gente tienen un abogado, tienen un intérprete, parece que hay un procedimiento, este procedimiento se hace de manera tan rápida, o sea, en 24 horas, que es imposible que la garantía sea efectiva, o sea, es imposible que se proteja a la persona realmente. Y eso es lo que estamos denunciando, o sea, es un tipo de procedimiento en el que parece ser que se cumple la ley, parece ser que sobre el papel todos tengan un abogado, todos tengan un intérprete, pero en la realidad
ese abogado y ese intérprete, por lo que os contaré ahora, no fue efectivo. Y ese tipo de procedimiento es el que pasó el 23 de agosto de 2018 en Ceuta y el 21 de octubre de 2018 en Melilla. ¿Qué sucedió? Por ejemplo, en el caso de Melilla, cada abogado tenía asignados 8 personas y tenía de 15 a 20 minutos para asistirlas, con lo cual esto daba unos 2 minutos y medio por persona. En 2 minutos y medio una persona que acaba de cruzar la valla, que ha estado a lo mejor en el Monte Gurugú durmiendo en condiciones horribles mucho tiempo, que evidentemente está en shock por lo que es la violencia de saltar, y en 2 minutos y medio tienes que explicarle los derechos que tiene, asistirle, entender su historia, ver si debería pedir asilo o no. O sea, evidentemente no es una asistencia letrada como debería ser. ¿De acuerdo? Después, asistencia de intérprete. En Melilla, por ejemplo, los únicos intérpretes que había eran de francés, de árabe y de inglés. No había intérprete de bambara, por ejemplo, que es la lengua que se habla en muchos sitios de Mali, y casualmente las 55 personas que fueron devueltas hablaban bambara. A lo mejor es que no entendieron que podían pedir asilo. Con lo cual, el derecho a la asistencia de intérprete también se vio violado en este sentido. Información sobre sus derechos. Les dan una hojita en español que le dice los derechos que tienen, pero evidentemente muchos tampoco saben leer. ¿Qué información sobre los derechos es esa? Pues nula. Derecho a una decisión formal. Igual se puso por escrito, pero en una lengua que no entendían y que nadie les supo traducir. Decisión individualizada, pues como os decía antes, y 2,5 minutos para cada uno no es tiempo suficiente para hacer una decisión individualizada sobre la persona. Y derecho a recurrir tampoco se cumplió porque fueron devueltas, nadie les dijo los derechos que tenían y, como hemos dicho también, no les dejaron tener representación letrada, o sea, hacer un poder a un abogado para luego que pudiesen recurrir. Con lo cual, todas estas garantías que, como os digo, sobre el papel de cada uno de ellos sí parece que se cumplieron, en la práctica realmente fue una falacia. Entonces, presentamos la denuncia el año pasado, como muchos sabéis, y este año nos han notificado que han recibido correctamente la denuncia a la Comisión Europea y que va a proceder a su estudio. Este es un procedimiento que va a ser lento, seguramente, no sabemos cómo acabará, pero ahora mismo está es la comisión la que tiene que decidir qué hacer con esa información. Nosotros hemos puesto en la denuncia que que podemos aportar más información, que podemos aportar testimonios de gente que vivió ese suceso allí, informes, que hay múltiples informes de organizaciones no gubernamentales que estaban presentes también, y hemos puesto a disposición de la comisión toda la información que necesite. Ahora es potestad de la comisión decidir si quiere estudiarlo o no. Una de las cosas que tiene este procedimiento es que la comisión tiene que estudiar si se cumple o no la legalidad de la Unión Europea y luego tiene potestad para decidir si abre un procedimiento sancionador, si hace una recomendación a España, si empieza una vía judicial. Es potestad de la Comisión Europea. Es una de las particularidades que tiene este tipo de procedimientos. Entonces, estaremos atentos a ver qué es lo que nos contesta. La buena noticia es que la han recibido correctamente, que se cumplieron todas las necesidades formales que tenía la denuncia, que van a empezar a estudiarla y veremos cómo acaba esto. Sin duda, no somos los primeros que denunciamos este tipo de prácticas. Ha habido innumerables organizaciones que lo han hecho, pero creemos que es importante no dejar de hacerlo, no dejar de denunciar este incumplimiento de la ley que se sigue dando, porque esto es una imagen de la valla en Marruecos, que nos dicen que han quitado las concertinas en España, es porque las están poniendo en Marruecos, o sea, que no nos mientan. Y bueno, os contaremos las novedades que haya y tenéis toda la denuncia completa en la página web por si queréis profundizar en ella, leerla y hacernos cualquier pregunta. Muchas gracias.